El Príncipe de Nicolás Maquiavelo es una de las obras más importantes en la historia del pensamiento político. Escrito en 1513 y publicado póstumamente después de la muerte de Maquiavelo en 1532, este tratado ha generado debates intensos sobre el poder, la moral y la naturaleza humana. Sin embargo, alrededor de esta obra se teje un misterio que ha desconcertado a historiadores, filósofos y politólogos durante siglos. Así que conozcamos más acerca de este misterio. Buenas noches y bienvenidos al episodio número 184 de el programa Cruda Realidad. Hoy día tenemos un tema eh, promovido por nuestro gran amigo Alberto Cáceres, a que también le voy a dar el pase. Voy a hacer un brief, una pequeña introducción acerca de lo que es esto, de este libro, y después ya paso para que él mismo nos detalle algunas precisiones más. Príncipe de Maquiavelo, de Nicolás Maquiavelo, fue escrito durante su exilio político tras ser destituido de su cargo como diplomático de la República de Florencia en 1512. En ese momento, los Medici habían recuperado el control de Florencia, desplazando al gobierno republicano en el que Maquiavelo había servido. En este contexto de incertidumbre y cambio político, nace de su mente hacer el libro que llevo como título El Príncipe, en un intento por ofrecer consejos prácticos sobre cómo adquirir y mantener el poder. El misterio del real mensaje del libro radica en la verdadera intención de que Maquiavelo, al escribir esta obra, algunos académicos creen que El Príncipe no es, es un manual cínico y despiadado para tiranos, mientras que otros estudiosos sostienen que es una sátira en la que Maquiavelo en realidad ridiculiza y se burla del tipo de gobernante que describe. En esta última interpretación, conocida como la lectura irónica, sostiene que Maquiavelo pretendía advertir a los ciudadanos sobre los peligros del poder absoluto. En cuanto a las teorías y enigmas históricos, el manual del tirano o la sátira política, que algunos estudiosos como Quentin Skinner argumentan que Maquiavelo simplemente describía las realidades sobre el poder sin juicios morales, mientras que otros, como Isaac Berlin, sugieren que el libro es una advertencia encubierta contra los dictadores. Existe también un factor personal que ha especulado que Maquiavelo escriba este libro, El Príncipe, para ganarse el favor de los Medici y recuperar su posición política, ya que estos personajes de esta familia Medici era conocida por no tener escrúpulos, aunque nunca se le permitió volver al poder. El enigma del lenguaje es un estilo directo y crudo del texto inusual para su época y para incluso hoy, sugiere una intención más profunda, quizás para provocar a sus lectores a cuestionar las estructuras del poder. En cuanto a su impacto y legado, el príncipe de Maquiavelo ha sido inmenso e influyente en líderes como Napoleón, Bismarck y en tiempos más modernos las figuras como Nixon y Putin. La obra sigue siendo un referente en estudios políticos, destacando por su enfoque pragmático y su visión realista de la naturaleza humana. Y acá ya concluyo, el misterio del príncipe radica en su ambigüedad y en una continua controversia sobre su verdadero propósito, ya sea un cínico manual para déspotas o una advertencia irónica en contra de los peligros del poder absoluto. La obra de Maquiavelo sigue desafiando a sus lectores a confrontar las realidades sobre el poder político. Entonces acá le voy a dar la pauta, voy a dejar de compartir. A ver, Alberto, no sé, estamos celebrando también el Día del Internet, así que te doy la pauta para que tú sigas, si tienes alguna presentación. Sí, acá, por ejemplo, también estaba viendo, ¿no? El Maquiavelo, hay alrededor de él ciertos cuestionamientos. ¿Era un hombre decente o era el arquitecto del engaño? Según se conoce, en realidad sí era una persona decente, ¿no? Que era una persona que trabajaba casualmente para el Estado, pero luego fue exiliado.
Entonces se conoce como el padre de la política realista y como dice Yuri, ¿no? Tal vez lo que él quería era advertir cuáles son los juegos políticos que usaban casualmente esta gente que ostentaban los poderes, ¿no? Y prácticamente eh, él escribió este libro y se dice por qué no se publicó en vida, ¿no? En realidad parece que después ya se hizo la publicación, por lo que él quería dejar este alegado como advertencia de cómo se manejaba el poder y cómo usaban el poder, pero también el libro de Maquiavelo es el libro de política o sobre temas políticos más vendido. O sea, es el que ha superado pues los récords porque la gente con todas lo que él había consolidado, creo que era hasta un libro de enseñanza, inclusive hasta Alan García se dice que era un No, seguidor de también, Maquiavelo. también se usan en muchas escuelas de leyes el libro de Maquiavelo como patrón, como ejemplo, ¿no? Exacto, y en partidos políticos. De hecho, este es uno de los libros que tiene que ser el libro de cabecera de todo aquel que quiere tener algún poderío político, ¿no? Entonces, también igual, ¿no? Montaigne lo criticó casualmente por promover que el fingimiento como una virtud política, pero hay que diferenciar, ¿no? Una cosa es la virtud y otra cosa es lo que él llamaba la virtud, que lo vamos a ver luego, ¿no? Entonces Maquiavelo casualmente aconsejaba a mantener el poder a costa inclusive de ocultar verdades o mentir si era necesario, pero como hemos dicho, ¿no? Él lo fomentaba o él veía, leía que los poderosos hacían eso y manejaba cuál era el perfil de los poderosos que habían dominado hasta ese momento, ¿no? Entonces, crea lógicamente también un tema como ambiguo si él realmente lo promovía o advertía. En lo que hay lógicamente detrás de la máscara de los gobernantes. Él lo que quería que la gente vea lo que había detrás de esa máscara también. Y de hecho, em, poder establecer ese límite, ¿no? Donde termina la ética y empieza el poder absoluto, o para tener el poder absoluto debes valerte de cualquier medio. Y en esta separación casualmente de política y moral es donde él ve qué valores son los que actualmente mueven a los poderosos para mantenerse en el poder y si los justifican o no para poder lograr esos cometidos. Y esta, lógicamente, la efectividad que podía tener con lo que uno consideraba la parte buena de la gente. Entonces, como que él también ponía de que muchas veces los poderosos tienen que dejar de ser buenos inclusive para llegar a ostentar ese poder. Si no, pueden ser considerados también hasta débiles. Y lo otro es dónde estaba el límite de la moral, ¿no? O prácticamente era necesario permitir también actos inmorales por necesidad. Entonces se quedan muchas interrogantes y lógicamente muchos lo han interpretado a su manera y esto de poder discernir entre el cinismo o el pragmatismo extremo lleva a que explique cómo es que se ostentaba ese poder, ¿no? Entonces era también aceptada la crueldad necesaria o violencia inútil y cómo diferenciarlas. O sea, tener esta herramienta política, como se define pues que la crueldad como herramienta política era válido, porque lo que también dice, ¿no? De que en realidad el político, el poderoso, debía ser temido, pero no ser odiado. Y ahí era bien esta ambivalencia, ¿no? Como también casos como por ejemplo, ¿quién fue? Stalin, creo, Yuri, ¿te acuerdas? Que peló a una gallina, la gallina empezó a gritar y todo, y luego le da la comida y la gallina empieza a seguirlo. Eso es como una paradoja, ¿no? Tú puedes hasta maltratar a alguien, pero si tú le das algo para que se mantenga, te va a tener como Te un va a amor tener como un sí. Bueno, claro. hay 25 frases, una de las más famosas es justo el fin justifica los medios, que ya las tengo preparadas, Alberto, no te Ah, preocupes. perfecto, Ya. perfecto. Te devuelvo el pase. No, entonces la idea es esa, ¿no? El ver y por qué elegimos este tema, porque también es algo importante, ¿no? El tema en este espacio que vemos la realidad, cruda realidad,
Es que es así, ¿no? Y mirando el lado bueno de la obra de Maquiavelo, nos despierta de lo que hace casualmente la gente poderosa para mantenerse en ese poder, ¿no? Entonces, los métodos duros en esta visión son permitidos o no son permitidos, cómo podemos nosotros manejar también este balance entre el bien y el mal y cómo pueden estar actuando cada una de esta gente poderosa cuando son forzados por las circunstancias, ¿no? También revela cómo es la naturaleza humana, que dice, ¿no? Los humanos son naturalmente malos y traicioneros. Yo diría que dentro de todo el esquema también que tenemos nosotros como seres humanos, el instinto de supervivencia es el más fuerte, ¿no? Después viene ya el instinto de la parte de la asegurarse la comida. Primero la vida, luego la comida y luego recién la razón. Y así los psicólogos también nos dicen que nosotros tenemos como esos tres cerebros, ¿no? El cerebro, el reptil, el cerebro vaca, que es la parte comida, y el cerebro ya lógicamente de humano, ¿no? Como debe El ser, neocórtex, el neocórtex. el neocorte. Ya, y de hecho, para resumir, como le decía, esa virtud no es virtud, ¿no? Sino es esta que nosotros conocemos, sino la virtud como de un intermedio. Él dice que es la habilidad para manejar una astucia y adaptabilidad política, el dominio del destino, el manejo de la ambigüedad para tu favor y esta habilidad política casualmente como una habilidad para imponer el orden. Bueno, eso es, Yuri, te devuelvo el pase. Bueno, yo voy a compartir la pantalla. Eh, a ver, perdón. Eh, frases del libro El Príncipe de Maquiavelo. Vamos a verlas y que eso define. Yo pienso que el libro es crudo, pero también te dice lo que los poderosos pueden hacer. Eso es la verdad. Eso ha pasado y sigue pasando y en este país abunda eso. Así que vamos a verlo primero. 25 cosas de Nicolás Maquiavelo que probablemente no conocías. Su nombre suele ser utilizado como sinónimo de maldad y desde hace siglos suena en las aulas de las escuelas de Derecho y Filosofía de las universidades del mundo. Nos referimos a Nicolás Maquiavelo, el padre de una de las citas más famosas: el fin justifica los medios. Niccolo Machiavelli es para muchos el pensador político más influyente del Renacimiento y El Príncipe, de 1532, sin dudas, su obra maestra. Pero, ¿quién era este florentino cuya fama sigue intacta casi 500 años después de su muerte? ¿Cuántas cosas sabemos de él, más allá de sus famosas frases? ¿Acaso albergamos el espíritu maquiavélico de aquel político y escritor italiano? Vamos a descubrirlo en este video de 25 cosas de Nicolás Maquiavelo que probablemente no conocías. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Estamos sacando del canal Historia Incomprendida. Número 1. Fue torturado por los Medici. Nacido en la ciudad italiana de Florencia en mayo de 1469, Nicolás Maquiavelo siempre destacó por su sagacidad en los asuntos políticos y de Estado. Con 29 años ya había asumido la jefatura de la Segunda Cancillería, puesto que le puso al frente de las relaciones exteriores de la ciudad, y desde allí se preocupó por mantener alejada a la familia Medici, expulsada de Florencia en 1494. Cuando en 1512 los Medici tomaron nuevamente la ciudad, lo despidieron y por gusto lo torturaron. Número 2. El Príncipe, una joya pedagógica con consejos a los políticos. Maquiavelo fue un hombre inteligente. Como diplomático en una época siempre compulsiva, supo observar y aprender las reglas del juego más cambiante de todos, el de la política.
Tras ser despedido de su puesto como diplomático y superar sus horas en prisión, se sumergió en la erudición estudiando textos latinos de políticos y filósofos romanos, con los que ganó la inspiración necesaria para completar en 1513 la primera versión de un manual político determinante, su gran obra, El Príncipe. El libro era una joya pedagógica con consejos a los políticos en ascenso sobre cómo alcanzar el poder y a los príncipes de la época sobre cómo mantenerlo. Se sabe que Maquiavelo llegó a dedicar El Príncipe a los Medici, pero no está claro si estos llegaron a leerlo. Número 3. Maquiavelo no vio publicada su obra. Pese a escribir el tratado político más polémico de todos los tiempos en la Posada, de Albercaccio, Nicolás Maquiavelo no llegó a ver su obra publicada, pues estuvo en las manos de los lectores italianos en 1532, 5 años después de su muerte. Fue bajo el techo de aquella cantina que halló la inspiración para escribir El Príncipe, obra en la que asentó que cualquier gobernante debería ser manipulador y con derecho a usar todos los medios para justificar sus fines. Número 4. Sembrar amor e inspirar miedo, una de sus grandes lecciones. El Príncipe dejó muchas lecciones, algunas más conocidas que otras, pero todas de un valor incuestionable. Una de las principales fue aquella en la que insta a los príncipes a alcanzar un equilibrio entre el amor de sus subordinados y al mismo tiempo inspirar miedo. Para el escritor florentino, un líder muy blando o bondadoso podría sufrir la rebeldía de su pueblo, mientras que con un trato demasiado cruel provocar una rebelión. Al respecto dijo: si debemos elegir entre ellos, es mucho más seguro ser temido que amado. Número 5. Su obra fue defendida y apedreada. Con El Príncipe, Maquiavelo se dedicó a ayudar a los gobernantes a alcanzar cualquier cosa que quisieran, al precio que fuera. De allí aquella famosa frase, el fin justifica los medios, que trascendió la política, pues también se aplica en los negocios y en cuestiones éticas. Aquella frialdad para gobernar consternó a otros pensadores políticos de la época, que, pese a reconocer la brillantez de la obra, no disimularon su discrepancia. Por ejemplo, el ensayista francés Denis Diderot resumió su obra maestra como el arte de la tiranía, pero no todas fueron piedras. El filósofo británico del siglo XX, Bertrand Russell, llegó a proferir que aquel hombre solo estaba siendo honesto sobre asuntos que la mayoría prefería encubrir. Al respecto dijo: gran parte de la deshonra convencional que se adhiere a su nombre se debe a la indignación de los hipócritas que odian la confesión franca de hacer el mal. Los hombres generalmente juzgan más con los ojos que con la mano, porque todos pueden ver y pocos pueden sentir. Todos ven lo que aparenta ser, pocos saben realmente lo que eres. Nicolás Maquiavelo. Número 6. Shakespeare llamó Maquiavelo a los villanos. La popularidad de Maquiavelo se ensanchó rápidamente por Europa en el siglo XVI, gracias a William Shakespeare, entre otros dramaturgos. En el teatro isabelino llegó a resaltar un tipo dramático, un intrigante e incorregible impulsado por la codicia y la ambición desenfrenada. En el prólogo de El judío de Malta, el dramaturgo inglés Christopher Marlowe presenta a su villano como un sólido Maquiavel, haciendo referencia al escritor italiano. Incluso William Shakespeare usó el término como una taquigrafía despectiva. Soy político, soy sutil, soy un Maquiavelo. Pregunta retóricamente un personaje de las Alegres Esposas de Windsor, antes de agregar un indignado no. Número 7. Pablo IV prohibió El Príncipe. El Papa Pablo IV incluyó la obra maestra de Maquiavelo en el primer índice de libros prohibidos de Roma, en 1557, por su promulgación de deshonestidad y política sucia. Aquella era una lista de publicaciones consideradas por la Sagrada Congregación del Índice como amenazas a la moral o de carácter herético, por lo que los católicos tenían prohibido leerlas sin permiso. El objetivo de la lista era proteger a los miembros de la Iglesia de la lectura de libros disruptivos teológica, cultural o políticamente. En esta lista acompañaban a la de Maquiavelo obras de otros prominentes hombres, como Epítome Astronomiae Copernicae, del alemán Johannes Kepler, y obras del filósofo prusiano Immanuel Kant, más traducciones de la Biblia no aprobadas por la Iglesia Católica. Número 8. Maquiavelo fue influenciado por Leonardo da Vinci. Con base en una biografía de Leonardo da Vinci de 1939, Maquiavelo y el afamado pintor se habrían vuelto amigos al conocerse en Florencia. Maquiavelo llegó a usar su poder para procurar encargos para Leonardo, incluso nombrándolo ingeniero militar de la ciudad entre 1502 y 1503.
Esperaba aprovechar el ingenio del artista para capturar Pisa, una ciudad-estado en ciernes que los líderes florentinos habían estado ansiosos por someter durante décadas. Da Vinci ideó un sistema de presas que bloquearía una de las principales vías fluviales de Pisa, lo que pudo haberla llevado al borde de una sequía y otorgarle a Maquiavelo toda la influencia que quería, pero el plan fracasó. El sistema de represas irrumpió la propia agricultura de Florencia, por lo que el gobierno terminó el proyecto. Tras 8 meses, Da Vinci dejaría el puesto. Sin embargo, se cree que aquella amistad dejó en Maquiavelo una profunda huella en su pensamiento político. Señalan su énfasis repetido en el poder de la innovación tecnológica para decidir una guerra, una visión que creen que Da Vinci había inspirado. La escritura de Maquiavelo está plagada de expresiones idiosincrásicas que parecen casi sacadas de los cuadernos del afamado polímata. Número 9. Maquiavelo creía en el respeto a la justicia. Pese a su reputación, Nicolás Maquiavelo no era amoral, al menos no para la estudiosa y escritora Erika Wenner. Si bien es cierto que el príncipe alentaba sin disimulo a los políticos a aceptar y ofrecer sobornos, amenazar, engañar y, de ser necesario, matar, el florentino sabía que incluso los gobernantes tenían que obedecer algún sentido de la justicia. Así lo escribió Wenner en el diario británico The Guardian. En Be Like the Fox, su último libro, la autora ve a Maquiavelo como un republicano de toda la vida que luchó duramente contra la tiranía y la corrupción. Cree que ello le convirtió en un alborotador a los ojos de príncipes y papas. Número 10. El príncipe está basada en el hijo de Alejandro VI. El nombre Borgia es sinónimo de crueldad, traición y decadencia, ejemplificando principalmente por el atrevido y sanguinario César Borgia, hijo ilegítimo del Papa Alejandro VI, que inspiró al príncipe. Borgia trabajó para forjar lo que esperaba que sería un reino que rivalizaría con Venecia y Nápoles. Sus ambiciones y acciones atrajeron la atención de Maquiavelo que, mientras pasaba tiempo como emisario en su corte, escribiría largos informes sobre él. Muchos historiadores consideran que Borgia fue la inspiración para el príncipe. Se cree que Maquiavelo admiraba la osadía, la traición y la eficacia de Borgia, en contraste con la frustrantemente lenta y prudente República Florentina. Nunca intentes ganar por la fuerza, lo que puede ser ganado por la mentira. Nicolás Maquiavelo. Número 11. El Príncipe no fue su única obra. Aunque El Príncipe es la obra que encumbró su nombre, el filósofo político dedicó tiempo a otros textos también valiosos, como El arte de la guerra, los discursos sobre Livio e historias florentinas. Además de novelista, compuso canciones de carnaval, escribió poesía como los poemas de Cenale I y de Cenale II, fue dramaturgo y ocasionalmente traductor. También fue el autor de la obra satírica La Mandragola. Número 12. Maquiavelo es considerado el padre de la política moderna. Aquellas viejas e inmorales ideas para alcanzar y conservar el poder político siguen vigentes en la política moderna casi 500 años después. La influencia del príncipe se mantiene intacta desde su publicación en 1532. Desde entonces, la obra fue responsabilizada de inspirar el desafío de Enrique VIII al papado y de incitar a Catalina de Medici a ordenar la muerte de miles de protestantes rebeldes en la masacre del día de San Bartolomé. Se ha dicho también que el príncipe influyó poderosamente en John Adams, Benjamin Franklin, Alexander Hamilton, John Jay, Thomas Jefferson, James Madison y George Washington, los padres fundadores de la Revolución Americana. Maquiavelo fue el primer escritor político en separar la política de la moralidad, poniendo gran énfasis en las estrategias prácticas sobre las ideas filosóficas. En lugar de centrarse en lo que estaba bien o mal, consideró lo que se debe lograr. Número 13. Maquiavelo se ganó un lugar en el diccionario. Que una palabra del diccionario haga referencia a tu apellido solo indica una cosa, que eres o has sido un agente transformador. Maquiavelismo es un término con el que se describe una búsqueda resuelta de ganancia egoísta, lo que se suele traducir en una búsqueda egoísta del poder. No en vano, las acciones maquiavélicas son descritas en el diccionario Living de Oxford como astutas, intrigantes y sin escrúpulos, especialmente en política. Por su parte, el diccionario de la Real Academia Española define la palabra maquiavelismo como doctrina fundada en la preeminencia de la razón de Estado sobre cualquier otra de carácter moral. También es definida como modo de proceder con astucia, doblez y perfidia. Número 14. Influencia en la política y en la psicología. El maquiavelismo se convirtió junto al narcisismo y la psicopatía en uno de los 3 rasgos de personalidad conocidos como la tríada oscura.
Se trata, en el mundo de la psicología, de una especie de trinidad impía que inspira en los humanos un comportamiento malévolo y destructivo que tiende a superponerse y alimentarse entre sí. Número 15. Un adulto famoso de infancia desconocida. Bastante se sabe de la vida adulta del polémico autor de El Príncipe, pero poco se precisa de fuentes confiables sobre sus primeros años de vida en la pequeña Florencia. De familia noble, pero no rica, Niccolò Machiavelli nació en 1496, rodeado del amor de sus padres y bajo la larga sombra que daba la biblioteca familiar. De joven le gustaba la compañía que le daban los catedráticos y filósofos a través de los libros. Leyó a Tito Livio, Cicerón, Aristóteles, Boequio y Ptolomeo. Y aunque no hay constancia de sucesos que marcaran su niñez, se sabe que mientras crecía en su ciudad Florencia y en Italia, ocurrían acontecimientos decisivos. Dios no quiere hacerlo todo para no quitarnos el libre albedrío y aquella parte de gloria que os corresponde. Nicolás Maquiavelo. Número 16. Su obra también sigue vigente en el cine. La obra de Nicolás Maquiavelo y sus pensamientos han trascendido la política y los negocios. También han servido de inspiración para la construcción de personajes ficticios de películas y otras formas de arte. En una escena del largometraje A Bronze Tale de 1993, protagonizado y dirigido por Robert De Niro, el jefe principal de la mafia narra una historia en la que pasó su tiempo en prisión leyendo el trabajo de Maquiavelo, terminando profundamente influenciado por él. Lo que termina siendo el personaje es gracias al envión de las llameantes palabras del florentino. Número 17. Famoso rapero cambió su nombre por Makaveli. No hace falta ser un conocedor del rap en inglés para al menos haber escuchado el nombre de Tupac Shakur, una leyenda de la música urbana de los Estados Unidos de la década de los 90. Durante su tiempo en prisión, el rapero conoció la literatura de Maquiavelo, quedando tan impresionado que en 1996 decidió cambiar su famoso nombre artístico por Makaveli. Curiosamente, el músico grabaría su último disco antes de morir baleado en septiembre del mismo año con este nombre, que apareció en la portada junto al título de su álbum, The Donic Illuminati, The Seven Day Theory. Número 18. Maquiavelo atacó al cristianismo. El príncipe de Nicolás Maquiavelo se sumerge también en la religión, ensañándose contra Cristo y sus enseñanzas. El texto instruye a los lectores a abandonar a Cristo como modelo para la vida humana y esboza una visión de la vida política que rechaza la política cristiana por ser hostil al progreso y al florecimiento humano. Maquiavelo consideraba que los estados de la Iglesia estaban respaldados por antiguas instituciones religiosas, que son tan fuertes y bien establecidas, que mantienen a sus gobernantes en el poder sin importar lo que hagan o cómo vivan. Añadió palabras aún más perturbadoras. Solo los líderes de la Iglesia poseen estados sin defenderlos y súbditos sin gobernarlos. Número 19. Maquiavelo, fuente inagotable de inspiración. El escritor italiano del Renacimiento exploró ideas sobre el poder en su aún controvertido libro El Príncipe. Sin embargo, su trabajo no solo influyó en los líderes políticos. Tuvo un influjo determinante en la carrera de afamados escritores y filósofos como William Shakespeare, Francis Bacon, Descartes, John Milton, John Locke, Adam Smith y Thomas Hobbes. Número 20. Un burócrata infiel y lujurioso. Nicolás Maquiavelo se casó y tuvo hijos, pero también se le conoció por su debilidad por las mujeres, y sobre todo, cómo las trataba, en especial a las trabajadoras sexuales. Se le conocieron varias amantes a las que, según relatos de la época, no trató siquiera de esconder. Los contenidos de sus cartas eran una descarga insultante a las damas de compañía y a las aventuras de la noche. Número 21. El príncipe pudo haber sido una trampa. Nadie, ni el más erudito de su vida, podría afirmar sin temor a equivocarse qué pretendía Maquiavelo con su mayor obra. Sin embargo, historiadores modernos tienen algunas teorías al respecto. Una de esas hipótesis es que el florentino pretendía crear una trampa de consejos psicóticos que pondría a los súbditos de un gobernante en su contra. Maquiavelo habría pensado que cualquier tirano que estuviera tan hambriento de poder como para seguir sus sugerencias estaba listo para autodestruirse. Algunos investigadores piensan que el diplomático derrocado esperaba que sus escritos regresaran a la familia Medici y provocaran su caída. Número 22. Cambió el pensamiento político de la época. Los amigos que leyeron El Príncipe antes de su publicación en 1532 se sorprendieron por la forma en que Maquiavelo describió a un líder. En otras palabras, cómo precisó a todos los que buscaban el poder.
En la época se creía que para ser bueno, un líder debía ser humilde y honesto, pero con el príncipe eso cambió. Para Maquiavelo, bastaba con que pareciera ser una persona moral, sin importar cuán sucias estuvieran sus manos. Al respecto escribió: un príncipe siempre debe parecer muy moral, incluso si no lo es. Número 23. Maquiavelo pudo haber sido un realista. Si bien es cierto que ser maquiavélico hoy es sinónimo de astucia, deshonestidad y ganar a cualquier precio, estudiosos de El Príncipe creen que después de todo la obra no quería promover la maldad política. Es posible que el autor solo estuviera poniendo sobre la mesa todos sus conocimientos políticos. Los eruditos de ahora creen más bien que Maquiavelo era un realista, quizás el último de su época. Sabía que los príncipes y los políticos del momento tenían que verse como seres morales íntegros para poder hacer su trabajo. Número 24. El príncipe ha sido malinterpretado. Para el profesor italiano y biógrafo de Maquiavelo, Maurizio Viroli, el libro El Príncipe ha sido gravemente malinterpretado. Según el también ensayista y conferencista, el primer malentendido es que Maquiavelo no compuso su obra para conseguir trabajo con los Medici, pues de acuerdo con Viroli, el florentino no escribió en El Príncipe argumentos o frases que buscaban complacer a la poderosa familia del Renacimiento italiano. El Príncipe de Maquiavelo no es la obra de un adulador, sino de un hombre que amaba a su país más que su alma y quería que éste fuera libre, enfatiza el académico. Número 25. Una ironía marca su muerte en 1527. Nicolás Maquiavelo pasó los últimos años de su vida en un pequeño pueblo, a las afueras de Florencia, hasta morir el 21 de junio de 1527, en la misma ciudad que lo vio nacer. Al igual que su vida, su muerte también guarda una curiosidad. Su tumba yace en la iglesia de Santa Croce de Florencia, sitio al que, irónicamente, le habían prohibido la entrada durante los últimos años de vida. Hoy, a 552 años de su nacimiento, todos recuerdan, muchos con admiración y otros tanto con desprecio, al considerado padre de la teoría política moderna. Antes de debatir sobre Maquiavelo y su mayor obra, El Príncipe, es necesario haberla leído. Sin embargo, con lo que hemos aprendido del polémico filósofo político, podríamos sacar una o más conclusiones de lo que fueron sus intenciones y ambiciones. Para algunos, un ser despreciable. Para otros, un realista adelantado a su tiempo que allanó el camino de los líderes de ayer y de hoy. Sea como fuese, no hay dudas de que sus pensamientos sobre cómo alcanzar y mantener el poder siguen estando más vigentes que nunca, y nada parece indicar que estos dejarán de ser aplicados. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes... Bueno, eso es básicamente lo que hoy día hemos presentado. No sé si Alberto quiere alguna precisión más. No, es eso, y casualmente no, esto es lo que te acabas de mostrar, que hay dudas, ¿no?, de las verdaderas intenciones con la cual lo hizo. Para mí, una gran enseñanza de cómo son casualmente estos poderosos, los políticos, ¿no? Si bien debo confesar que no he leído completamente el libro, es enorme, el libro es más de 500 páginas. Lo que sí puedo decir por los resúmenes que ha hecho la inteligencia artificial es que es ambiguo, y probablemente Maquiavelo no quiso hacer algo despreciable, sino desnudar a la política, como es, o sea, te dijo la verdad. Y mucho, o sea, yo creo que no hay ni un político que no se rija por eso, y como tú dices, Alberto, esto debería ser obligado de lectura para todos los partidos políticos de todo el mundo, para que vean las consecuencias de lo que un líder que no tiene escrúpulo puede hacer. Entonces, y también la gente debería leerlo para ver, pues, qué clase de político tenemos, ¿no? Aunque unos son muy predecibles. Bueno, eso ha sido todo por hoy en el Día del Internet y en el episodio 184.